Amén, amén. Saluda al que está a su lado, dígale bienvenido, bienvenida. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bienvenidos jóvenes. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, bienvenidos, bienvenidos. Dios bendiga, gloria a Dios. Un abrazo para todos. Amén. Bueno, hermanos, ahí en las ventanas hay una publicidad. Ese es un evento que está organizando el hermano Adín Hernández en la Iglesia Central en Sincelejo. Ese es para el mes de junio. Él tiene es un evento articulado, donde hay un concierto, está el grupo Sabrosón, ¿cómo es? Afrosón. Así, ellos cantan Sabrosón. Ese es un grupo que está compuesto en su mayoría por pastores y sus esposas, los que ejecutan los instrumentos y cantan. Y oiga, eso es imposible no contagiarse cuando uno está ministrando con ellos. Son de allá de la costa del Chocó. Manuel es el director, el pastor. Al son de marimba y de todos esos instrumentos de allá del Pacífico. Eso se va a llevar a cabo en Jericín, un local que está para la salida de Yoyó. Es un local de cristianos y solamente lo alquilan para eventos cristianos. Entonces, hay un concierto y también va a haber un encuentro para parejas. Para parejas. Entonces, y en la parte de abajo hay un número de teléfono donde usted le pueden brindar mayor información. Puede contactarse con ellos porque la invitación es abierta. Entonces él me pidió permiso para que les avisara a ustedes y mi deber es comunicarles. ¿Oyó? Entonces mi anhelo es que usted crezca y si usted quiere invertir en la familia, gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra, leemos una porción del Evangelio del doctor Lucas. Los versículos 20 al 23 del capítulo 9. Evangelio del doctor Lucas, capítulo 9, versículos 20 al 23. Esto como que será café descafeinado, pero no tiene café. Sí, ya eso como todo es así ahora, ¿verdad? Que leche deslactosada y descremada. Ahora es que café será descafeinado, pero yo no le veo café. Vamos a imaginar que es café. Lucas 9, 20 al 23. ¿De acuerdo? A ver, de pie por reverencia al Señor Jesucristo. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Permítame orar, Señor Jesucristo, te alabo. Te doy gracias una vez más por darme el honor de servirte. Ahora me presento ante ti, Señor, santificando y glorificando tu nombre. Señor, a favor de la congregación, te pido, Señor Jesucristo, que alumbres los ojos de su entendimiento, que le abras el pensamiento a cada uno y el oído esté atento, que nada le perturbe, nada le preocupe, Señor, sino que estemos con toda nuestra atención atentos a tu voz. A tu siervo, permítele con palabras sencillas enseñar las verdades del reino de los cielos. Ayúdame, Señor, dótame de tu gracia divina, de la unción y el respaldo de tu Espíritu Santo, porque si tú no me usas, nada bueno podré hacer. Pero lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tenga la amabilidad de sentarse dándole gloria a Dios. Esta mañana quisiera hablarles esta mañana misionera, acerca de la gloria y misterios de la cruz de Cristo. La gloria y los misterios de la cruz de Cristo. Estamos en una época donde, bueno, lo que decía ahorita anecdóticamente, la época del café descafeinado, ¿verdad? De la leche deslactosada, de la leche descremada,
queso descremado. Y todo, estamos en la época de lo light, ¿verdad? Light. Y sabe que eso también ha incursionado en el evangelio. Porque en muchos púlpitos ya se ha quitado la sustancia del mensaje salvífico y se predica un evangelio light. El plan de salvación incluye toda una serie de acontecimientos, entre ellos siendo uno de los cumbres el acontecimiento del Calvario. Entonces es verdad que vivimos en un país convulsionado por la violencia, eso no lo podemos negar. Casi que se ha vuelto común la muerte de personas a diario. Y eso no lo podemos negar, es una realidad. Pero algunos, yéndose por la corriente humanista y dejándose guiar por los sentimientos, del púlpito han quitado de un solo plumazo todos los himnos que hablan del Calvario, todos los himnos que hablan de sangre, todos los himnos que hablan de muerte, las han quitado del púlpito. Eso no se canta. De igual forma ha acontecido con el mensaje de la predicación. Se puede hablar de prosperidad, de milagros, de sanidad, de toda una cantidad de cosas, pero de la muerte del Señor en el Calvario eso está prohibido hablar. Pero mientras no me lo prohíban, yo quiero hablarles de eso. Amén, quiero hablarles de eso. La gloria y los misterios de la cruz de Cristo. Porque el día que olvidemos esto no tendremos razón para seguirlo. El pasaje que acabamos de leer, note bien que él le pregunta a los discípulos, y para ustedes, ¿quién soy yo? Sabemos que por una revelación divina Pedro respondió acertadamente, tú eres el Cristo de Dios, el Mesías, el enviado. Luego les dice, bueno, esto no se lo digan a nadie. Extraño, ¿verdad? Podemos leer el versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, el 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Extraño que él le prohíba a los discípulos que hablen de él. Pero eso hay que entenderlo, que hay unos tiempos. Y es que el Señor Jesús durante su ministerio enfrentó distintas situaciones de peligro. En una ocasión dice que agarraron piedra para apedrearlo por las obras que él dijo. Y él dijo, bueno, tantas obras buenas he hecho, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y dijo, no, es que no te vamos a apedrear por buenas obras, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Vea que lo iban a apedrear. En otra ocasión dice que lo iban a despeñar, lo fueron llevando y lo iban a despeñar y él se escapó por en medio de ellos. Si usted lee cuando él llega a la región de Gadara, antes de llegar a la región de Gadara, se levantó una tempestad que quería hundir el barco. Pero él no vino para morir ahogado ni apedreado, él vino para morir según las Escrituras. Entonces, ¿por qué le encargó que no dijeran nada? Porque él no quería morir, no vino para morir en la voluntad humana, sino en la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que estaba establecido. Porque luego que él muere y resucita, entonces da la orden, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, por esas razones que ahí les prohíbe que digan que él es el Mesías. Porque desde que él nació, ya Herodes estaba buscando la forma de acabarlo. ¿Es así o no? Luego que hay la revelación, entonces dice, les dijo a todos, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo, es decir, deje de vivir para sí mismo, de agradarse a sí mismo. Tome su cruz cada día y entonces sígame. Si esas tres condiciones no están, no lo siga. O sea, como podemos ver, ahí está el Calvario de por medio. La cruz está de por medio. Si sacamos la cruz, entonces no sigamos a Jesús. Amén, hermanos. Me llama la atención que mi amado hermano Pablo, un día en su ministerio tomó una determinación. Y es que a pesar de toda la teología que él tenía y el conocimiento,
los dones que Dios le había dado, un día toma una decisión y está en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2, versículos 1 y 2. Y es que él se centró en un solo tema. Se centró en un solo tema. 1 Corintios 2, 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿qué? A Jesucristo. ¿Y a Jesucristo en qué estado? Crucificado. En la NTV, como dice esta porción, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Extraño, ¿verdad?, que ese hombre tomara esa decisión. Y no solo eso, sino que veo que los demás predicadores de la época, contemporáneos con Pablo, apoyaron esa posición. Y dice 1 Corintios 1:23, el mismo capítulo, el capítulo 1, versículo 23. Notamos que no solamente es el pensamiento del apóstol, sino también de los predicadores contemporáneos. 1 Corintios 1:23. A ver conmigo. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden. En la Reina Valera normal. Pero nosotros, ¿se da cuenta? Ya no se trata solo de él, sino de todos los predicadores. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese Cristo crucificado para los judíos es un tropezadero y para los gentiles es una locura. Pero para los que creemos en lo que pasó en el Calvario, el versículo 24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, hay otras expresiones del apóstol que merecen nuestra atención. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Crucificado. ¿Cuál es el tema de Pablo en su predicación? Cristo crucificado. Pero esa palabra que dice, ¿quién os fascinó? Usted lo puede leer en la NTV y va a encontrar que se introduce un término que es lo que el apóstol tenía en mente, porque en su época ya pululaba en lo que se conoce hoy como el gnosticismo. El gnosticismo. Y ellos le hacían creer a la gente que lo del Calvario era algo místico, una experiencia mística, un pensamiento que no era literal. Y como los griegos eran amantes a buscar la sabiduría y a abrazar cualquier conocimiento nuevo que llegara, entonces se dejaban encantar el oído. Por eso es que el apóstol Pablo les dice así, vea, hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Hechizado. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Oiga, qué tremenda forma de enseñar de Pablo. Está enseñándole a los hermanos de Galacia el mensaje de la cruz, dice, como si estuvieran viendo el acontecimiento. Y si lo lee en la Reina, en la TLA, aquí dice hechizado, allá dice embrujados, para que nos entendamos mejor, ¿no? El hechizo es como cachacón, el embrujamiento es como costeño, ¿no? Ajá. Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados.
Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. ¿A qué se dedicó el apóstol Pablo en su ministerio, hermanos? ¿Y por qué Pablo eligió que ese fuera el tema central en sus mensajes? ¿Será que es importante estudiarlo? ¿Tendrá alguna importancia aprender de ello esta mañana? ¿Sabe usted que la cruz, como dice ahí, es locura para unos? El mensaje de la cruz, hablar de la cruz, de lo que aconteció en la cruz del Calvario, ofende a la sociedad actual. Porque les toca los sentimientos. Pero es que Colombia, tanta sangre que se derrama, y como que desde los púlpitos que se debe hablar de amor y de reconciliación, van a hablar de sangre y de una muerte tan cruenta como la de la cruz. Pero es que si le quitamos el sacrificio del Calvario al evangelio, nos queda un evangelio light. Si sacamos al Cristo de la cruz del evangelio, hermano, no nos queda nada. Porque yo veo en la palabra del Señor, vamos a Isaías 53, a un hombre 400 años aproximadamente antes de que aconteciera lo del Calvario, está describiendo de una forma tan viva, está describiendo a todo color lo que le iba a acontecer a mi Señor Jesús en la cruz del Calvario. Diga usted ahora al leer el texto si no es de eso que está hablando Isaías. Isaías 53, 3. En la NTV, me hace el favor. Fue despreciado y rechazado. ¿Quién? Un hombre de dolores. ¿Conocedor de qué? Vamos a hacer un alto, aprovechemos el punto. Conocedor del dolor más profundo. ¿Sabe usted que hay cristianos que se han suicidado? Lamentable. Pero hay cristianos que se han suicidado porque piensan que porque lo dejó la novia entonces es un dolor tan grande. Pero si comparamos ese dolor con el del Calvario, ¿cuál será más grande? No es que me botaron del trabajo, es que me diagnosticaron una enfermedad X. Cualquiera sea el dolor, compáralo con el Calvario. Porque Él es varón de dolores. Él es experimentado en quebranto. Y dice, conocedor del dolor más profundo. Un especialista en el cuerpo humano y en la parte neuronal, dice que cuando a los crucificados les traspasaban los pies, ese clavo de manera inequívoca tenía que traspasar el nervio que se encuentra alojado en la parte izquierda del cuerpo humano, en donde hay mayor sensibilidad y conecta directamente con el cuerpo calloso del cerebro. Y es el dolor más intenso, que lo que más se asemeja es el dolor del parto de una mujer, lo que se asemeja, pero que ese dolor lo duplica, porque ese es el nervio matriz, cuando es traspasado o perforado por el clavo. Así que cuando está hablando de varón de dolores, no te está hablando de un golpecito, de una heridita, te está hablando de dolor con mayúscula. Y Él te puede comprender, te puede socorrer, te puede ayudar al punto que el salmista dijo, alma mía, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Eso a dónde pasaría, hermano? Vea, nosotros fue despreciado y rechazado hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda. Muchos le dan la espalda porque se avergüenzan de un Cristo crucificado. Y le enviamos la mirada y fue despreciado y no nos importó. ¿Sigo? Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado. Dígame, ¿dónde pasó eso? Oiga, 400 años antes que naciera mi Señor, Isaías está viendo y describiendo esto. Fue Él traspasado por nuestras rebeliones.
y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Versículo 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él, ¿qué cosa, hermano? Y dígame, ¿dónde se solucionó el problema del pecado de la humanidad? ¿En el pesebre? ¿Dónde se enfrentó el problema del pecado de la humanidad? ¿Y dónde se le dio solución? Juan, ya habiendo entrado Dios vestido de carne al mundo de nosotros, en el capítulo 1 del Evangelio del apóstol Juan, los versículos 27, 28 y 29, nos conecta con esta porción, nos dice que es el mismo personaje. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan ¿a quién? ¿A quién, hermano? Dígalo con dignidad, a ver. A Jesús, quien venía a él. ¿Y qué dijo Juan de Jesús? ¿Y cómo se quita el pecado del mundo? Se enfrentó a esa dificultad. Nosotros tenemos que entender que quitar a Cristo del Calvario es quedarnos sin nada. Que borrar la cruz del Calvario, avergonzarse de la cruz del Calvario y de lo que aconteció ahí, por muy cruento que haya sido, hermanos, nos quedamos sin nada, especialmente nosotros los gentiles. Porque en Efesios capítulo 2 dice que en otro tiempo nosotros los gentiles estamos alejados de los pactos, de la ciudadanía, de las promesas. Pero en el Calvario se hizo un nuevo pacto. Con la sangre que fue derramada en el Calvario. Si Él no hubiera ido a la cruz y no derrama su sangre, usted y yo como gentiles hubiéramos quedado sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias a ese nuevo pacto, los que antes éramos lejanos, ahora somos cercanos. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Los que no éramos hijos, ahora somos hijos. Porque Él con su muerte pagó el pecado de toda la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, qué extraño que Pablo escoja ese tema de la cruz, ese tema del Calvario que produce escozor, rechazo, vergüenza para muchos. Sin embargo, Pablo, sabiendo lo que eso significaba, para un judío del conocimiento de Pablo, es inequívoco que morir alguien en una cruz tiene un solo significado. Para un judío, ¿qué significa morir en una cruz? Sí, dígalo, eso. ¿Es ser objeto de la maldición de un brujo? ¿De la maldición de la gente? Vamos a mirar Deuteronomio 22 y 23. ¿Qué significa morir, que alguien muera en una cruz? Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Libro de Deuteronomio capítulo 21. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque ¿qué? ¿Maldito por quién? Maldito por Dios. Y él pronunció una maldición, la primera vez se la escuchamos en el huerto.
Al hombre le dijo, maldita es la tierra por tu causa. ¿Causa de quién? Del pecado de Adán. A la serpiente le dijo, maldita eres. Polvo comerás y sobre tu pecho te arrastrarás. Y las maldiciones de Dios son, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, para un judío, ¿qué significa morir en una cruz? ¿Y por qué Pablo escoge ese mensaje si sabe que significa en maldición? Bueno, el mismo Pablo nos responde en Gálatas capítulo 3 y el versículo 13 y 14. Nos dice por qué escogió ese mensaje, por qué escogió ese tema. Porque la maldición que pesaba sobre nosotros la humanidad era imposible de salir de ella. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. Mire la doctrina que se evoca ahí, la redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, léalo, acompáñeme a ver. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él es la simiente de Abraham. Y la promesa de Génesis 12:2 dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿por qué ahora él muere como un maldito? Para que por la maldición de él, la bendición de Abraham llegara a nosotros. Eso lo dice el versículo siguiente, vean. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Que todas esas maldiciones y todos esos castigos que eran para nosotros, alguien se puso en medio entre nosotros y Dios. A ese alguien se le conoce como el mediador, como el redentor o como el Goel. Goel. La palabra Goel encierra el que paga el precio, el que rescata, el que liberta, el que devuelve, el que restaura. Goel. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y se llama cómo? Jesucristo, hombre. O sea, la maldición que era suya y que era mía, que no podíamos salir de ella, Él la enfrentó. Él la recibió. Y murió como un maldito en la cruz. Para que todo aquel que en él crea pase de la maldición a la bendición, de la condenación a la salvación, al perdón de las tinieblas, a su luz, de la muerte a la vida. Porque lo que era imposible que usted y yo cumpliéramos en la ley, Él lo cumplió en la cruz del Calvario. Hay alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe usted que hablar del mensaje de la cruz del Calvario ofende el ego humano? Ofende el conocimiento humano. Y le confieso algo aquí ante el Señor. No hablando de denominaciones extranjeras. En la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en nuestra IPUC, hay sectores, se lo digo porque lo he vivido, donde no se puede cantar en el monte Calvario, y eso no se puede cantar. Donde no se puede hablar de la muerte de mi Señor en el Calvario, donde no se puede mencionar la palabra sangre. Estoy hablando de la IPUC, porque eso ofende. Porque el púlpito debe ser un lugar de reconciliación, de perdón, de amor, de esperanza, de salvación. Pero saque al Calvario de la salvación a ver qué queda. Primero hay que morir para luego resucitar. Primero es lo primero y después llega lo segundo. Por eso a muchos hoy les es más fácil hablar de sanidad y milagro, de prosperidad y de bendiciones, que hablar de pecado, que hablar de arrepentimiento, que hablar de perdón. Pero el Cristo que fue a la cruz, que murió, bajó a la tumba y resucitó, en Lucas 24:47, mandó que se predicara en su nombre. Y ese mensaje debe contener
el arrepentimiento. ¿De qué? De los pecados. ¿Y qué más? El perdón de los pecados en su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Triste que muchos se avergüencen de eso. Pero leo a Pablo y me dice en Romanos 1:16. Sigo leyendo a Pablo, quien me dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Dígame, ¿cuál es el contenido del Evangelio? Sí, ese es poder de Dios, pero ¿qué contiene el mensaje del Evangelio? El corazón del Evangelio, la sustancia del Evangelio, ¿cuál es? Cristo. Pero el Cristo del pesebre, el Cristo de las bodas de Caná, ¿cuál Cristo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. A todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. 1 Corintios 15:1. Vamos rapidito. 1 Corintios 15:1. En la NTV, por favor. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué. O sea, el Evangelio contiene todo el plan de Dios para salvarnos. Pero si al Evangelio le sacamos el acontecimiento de la cruz, le sacamos la cruz, la muerte en la cruz, la tumba, hermano, ¿qué nos queda? Un Cristo de palo, de metal. Porque dice Pablo, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Vana. A menos que hayan creído en algo que desde un principio nunca fue cierto. Sigo leyendo. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué fue lo que transmitió? Punto. Dice, Cristo murió por nuestros pecados, pero lo hizo tal como dicen las Escrituras. ¿Qué más predicó? Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Por eso es que él afirmó, el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que en el camino de Maús, en el capítulo 24 de Lucas, les abrió el entendimiento a los dos caminantes y les dijo, así está escrito y así fue necesario que aconteciese, que el Cristo padeciese en manos de los gentiles, que muriera, que al tercer día se levantara con poder y gloria. Por eso les mando que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces no es un evangelio acomodado al invento del hombre, al intelecto del predicador o al gusto del público. Porque para eso el mismo evangelio dice que para el tiempo final se amontonarán multitudes de oyentes que tendrán comezón, ganas, rasquiñita de oír. De oír. Esta mañana jocosamente hablaba allá afuera con unos hermanos, terminada la primera escuela. Uno oye a los telepredicadores ahora. Dice, yo declaro para ti prosperidad y bendición y sanidad. Entonces alguien del público dice, yo tomo esa palabra para mí. Ojo con la terminología. Yo tomo esa palabra para mí y la ato. Pero cuando dice la tomo y la ato, tiene que tener recurso económico para ver con cuánto va a atar esa promesa. Esa es la modalidad de hoy día. ¿Oyó? Yo no predico así, no. Usted va a atar la palabra, no deje de cosas.
Pero es que dijo el apóstol, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, teniendo comezón de oír, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Si usted quiere conservar la verdad del evangelio, debe creerlo como dice la escritura, como está escrito en la palabra de Dios. Amén, hermanos. A ver, lo que tienen sueño dicen gloria a Dios. Ahí están personas hoy, con el debido respeto de la distinguida audiencia, que siguen un evangelio descremado, un evangelio deslactosado, un evangelio light, que hablar del Calvario, hablar de la muerte de Jesús el Señor en la cruz, de la vergüenza del Calvario, a ellos les resulta insultante, porque les insulta su intelecto. Y no estoy en contra de que usted se capacite, gloria a Dios por los hermanos profesionales que hay aquí conmigo, que se han conservado en humildad. Dios los guarde así. Pero me refiero a aquellos que porque alcanzaron un título, entonces ese título lo quieren colgar más alto que el que estaba en la cruz. Usted y yo podemos adquirir cualquier título, doctor, especialista, lo que usted quiera. Pero el lugar más alto donde nuestros diplomas deben ser colgados es en el clavo que traspasaron los pies de mi Señor Jesús. ¿Oyó? Se lo recomiendo. De ahí nunca se va a caer su diploma. Ese clavo que traspasó los pies de mi Señor Jesús es un lugar seguro para colgar los diplomas, para colgar las medallas, para que cada vez que miremos al Calvario y nos miremos nosotros podamos decir, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Lo que soy es por tu gracia y por tu misericordia. Lo que soy y lo que sé te lo dedico a ti, mi Salvador. Hay alabanza para Él. ¿Verdad que Él merece ser honrado y glorificado? Aleluya. Para esta clase de personas que quieren colgar su diploma allá en el cielo, por allá, y se vuelven intocables y hasta sus enfermedades son más famosas. Ay, imagínate si te contara, el médico me diagnosticó tal enfermedad y ahora tengo que cuidarme porque es que tengo tal enfermedad. Y todos tenemos enfermedades. Las enfermedades están en el cuerpo. Solo que si nos descuidamos en el dormir y en el alimentarnos, se nos van a disparar las enfermedades. Pero y entonces el Calvario no sirve para las enfermedades. ¿Acaso no fue molido por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados? Pero cuando el intelecto humano se desborda, cuando el ego se desborda, entonces lo nuestro es lo máximo. Y el Señor Jesucristo pierde su posición de supremacía y pasa a ser el arregla problema, el pañito de agua tibia, el que me hace los mandados a mí. Y no, Señor, Jesucristo es el Señor en el universo entero. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 en la NTV, por favor. Vamos a leer lo que a ellos les parece ridículo en el conocimiento, en el corazón del agricultor que ha tenido la revelación, en el conocimiento y en el intelecto del profesional que se ha encontrado con Jesucristo. Ese evangelio ridículo para otros, para el cristiano sabe a gloria, sabe a vida, sabe a Cristo. 1 Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Sigo leyendo. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca
nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. 22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Pero sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y la alabanza sea para Jesucristo. Aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora hay un aspecto que también hoy día se está presentando como un directo ataque al mensaje del Calvario. Y así como a la leche se le puede descremar y se le puede sacar la lactosa, y así como al café se le saca la cafeína, ahorita a la arepa de huevo le sacan el huevo y ya listo. La arepa de huevo nada, ya eso, así como van las cosas, eso no demora mucho. Pero mire que ya la Biblia me habla de que al Calvario, la cruz, se puede falsificar. Preocupante, pero real. Vamos a mirarlo. En 1 Corintios 1:17, Reina Valera, por favor. 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga, ¿qué cosa? ¿Qué no se debe hacer vana? La cruz de Cristo. ¿Y cómo se hace vana la cruz de Cristo? Así como la leche se vuelve leche deslactosada, así como el café se hace café descafeinado. Si usted le saca la sustancia a lo de la cruz, quedó vana. Vamos a mirar ese mismo texto, no necesita explicación, en la tele, por favor. Mírelo. Y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Ojo, si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no sirve de nada. ¿Necesita explicación? Cuando el yo voy, yo vine, yo hice, yo traje, yo tengo, yo fui, y yo le digo, y yo le profetizo, y yo le prometo, y yo quiero, y Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está la esencia del mensaje que es Cristo? De esa manera se falsea el mensaje. Si usted el mensaje de salvación lo recibió de alguien que su figura se ve más grande que el Señor Jesús, tenga cuidado. Porque el día que ese alguien le falle, hasta ahí llegó usted. Hasta ahí llegó. Usted recibió un evangelio de alguien que dice, es que esta es de las mías. Es que este es de los míos. Tenga cuidado, porque el evangelio original que predicó este hombre dijo, ¿y quién es Pedro? ¿Y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? ¿Acaso nosotros derramamos la sangre por ellos? ¿Ah? La iglesia no le pertenece a ningún ser humano. La iglesia tiene un dueño. La iglesia tiene uno que la lava con su palabra. La iglesia tiene uno que la desmancha con su sangre. La iglesia tiene uno que lo purifica con su espíritu. La iglesia tiene uno que prometió volver por ella y se llama Jesucristo el Señor. Él es el que la sostiene en su mano. Él es el que camina en medio de ella. Él es la cabeza de la iglesia. No me quite a Cristo de los himnos. No me quite a Cristo de los coros. Pueden ser muy lindos. Pueden tener muy buena ejecutoria instrumental. Pueden tener muy buena gramática musical. Pero si no confiesa que Jesucristo es el Señor, no se lo cante. Porque Él quiere que ofrezcamos sacrificio de labios que confiesen su nombre. Puedo predicar una pieza de oratoria muy linda,
con hermenéutica, con exégesis, con homilética, con toda la ciencia de la dicción. Pero si Jesucristo no es el centro, hermano, eso es pura agüita de azúcar. Pero si aquí Jesucristo es el Señor, aleluya, entonces todos estaremos contentos, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. No le robemos el protagonismo al Señor. Démosle siempre la gloria a Él, la honra y la alabanza para Él, el honor y el reconocimiento siempre para Él. Porque el día que usted le robe protagonismo al Señor, ese día ha hecho vana la cruz de Cristo. Para ir concluyendo esta reflexión esta mañana, veo en la Biblia que el apóstol Pablo tenía muchas razones para jactarse o enorgullecerse de lo que él era y de sus logros. Por ejemplo, acompáñenme a leerlo en el segundo libro de Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios 12. En la NTV me hace el favor, porque en la Reina Valera se usa un lenguaje más ambiguo. En la NTV es más expresiva. Segunda Corintios 12 del 1 al 5. Mi jactancia no serviría de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Un hombre de visiones y revelaciones. Hoy, personas que tuvo 24 horas en el infierno y 24 horas en el cielo, y eso hablan de ellos y son cassette y CD y películas y se llenan estadios, pero las figuras son ellos. Jesucristo no está. Pablo está viviendo y contando una experiencia y dice que no a su manera. Dice, hace 14 años fui, Reina Valera dice, conozco un hombre que hace 14 años fue llevado, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo Dios lo sabe. Pero acá es expresivo, dice, hace 14 años fui llevado hasta ¿dónde? El cielo. Se dice que el tercer cielo es el lugar donde está el trono de Dios. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Sigo. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado hasta ¿dónde? Se cree entonces que el paraíso, o sea, el lugar donde van los muertos en Cristo, el lugar a donde fue el pobre Lázaro, el llagoso que estaba a la puerta del rico, es el lugar de descanso de los muertos en Cristo. Y si fui llevado al paraíso, oí cosas tan increíbles que no pueden ser expresadas por palabras. Es decir, en el léxico humano no hay un idioma en la tierra que contenga los fonemas y las grafemas que puedan expresar lo que solo se puede expresar con vocabulario de otro mundo. Por eso existen las lenguas angelicales y las lenguas del Espíritu Santo. Que usted y yo las hablamos, usted sabe de qué le estoy hablando porque lo vivimos. 1 Corintios 13 habla de lenguas angelicales, porque en el léxico humano no existen términos para describir lo divino. Por eso es que en Apocalipsis se usa la terminología como, el símil. Y sus ojos eran como, y su vestido era como, y su cabello era como, y su rostro era como. O sea, se busca lo conocido para que tengamos una idea de lo que él nos está contando. ¿Queda claro? Ok. Que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. ¿Por qué? Porque no tiene terminología para hacerlo. Entonces Pablo sigue diciendo, de esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, solo me jactaré de mis debilidades. Si Pablo no se jactaba de sus logros humanos, de sus títulos académicos y teológicos, si no se jactaba de las experiencias espirituales, ¿de qué se jactaba entonces? Él nos cuenta en Gálatas 6:14. Qué ejemplo más digno de aprender. Gálatas 6:14.
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en ¿dónde? En la cruz del Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. En la NTV, como dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué es lo que aconteció en la cruz? ¿Qué es lo que le llama la atención a Pablo? Rápidamente, Filipenses capítulo 2, versículo 5, en la NBI, por favor. Filipenses 2:5. Reina Valera empieza diciendo así: haya también en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios. Acá Reina NBI dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ojo con el versículo siguiente. Quien siendo por naturaleza. Reina Valera dice: quien siendo en forma de. O sea, se parece, similar, pero puede que no sea. Pero acá no te deja lugar a ambigüedad. Acá te dice que por naturaleza, por esencia, es Dios. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a quienes, a los seres humanos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Hebreo 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para pagar con su muerte el castigo suyo y el mío. Aleluya. Sigo leyendo para que usted vea que él nunca perdió el control de las cosas. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta dónde. Por eso él no lo podían matar apedreado, tampoco ahogado. Él nació para morir en una cruz. Eso lo eligió él desde antes de la fundación del mundo, porque Pedro nos dice que él es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces eligió cómo morir, dónde morir. Mi Señor Jesús no eligió una cruz de oro. Él no eligió una cruz de plata ni de mármol para morir. Una cruz humilde, de madera. Y ahí se dejó colgar. ¿Y por qué estuvo colgado en la cruz? ¿Por qué estuvo izado como una bandera ahí? Porque allá en el libro de los Números había acontecido algo que se nos narra en los Números, que Israel estaba perdiendo la vida y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en lo alto, cualquiera que mire a ella vivirá. Y él se lo reveló a Nicodemo, dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. Y Cristo no solo murió en la cruz, no lo mataron. Él dijo: nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eligió dónde nacer, eligió dónde morir, eligió cómo morir, eligió dónde sería enterrado, eligió el día y la hora de resucitar. Así que él nunca perdió el control de las cosas. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué hizo mi Cristo mientras estaba en la cruz y mientras moría? Pues hizo lo que el enemigo jamás se imaginó. El enemigo de su alma, o sea, Satanás, sabía que Dios había dicho que el alma que peque, esa morirá. Y que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién tenía el control de la muerte? La Biblia nos dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés.
¿Por qué? Porque ahí no tenía control, no tenía ley. Cuando llega Moisés, entonces establece la ley y la ley establece una serie de sacrificios. Que si el hombre peca, un animal inocente muere para que el hombre viva. Pero esos sacrificios de Moisés apuntaban ¿a dónde? Al Calvario. Al Calvario. Entonces el Señor Jesús, antes de manifestarse en carne, o sea, en su esencia como Dios, en el Antiguo Testamento le había dicho a la muerte: espérame, muerte, yo seré tu muerte. Y al pueblo humano cautivo le dijo: no se preocupen, yo mismo iré y los salvaré. Yo mismo iré y los salvaré. Y entonces dice Isaías 7:14: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y nos vamos a Mateo 1:21 al 23, que dice: y el niño nació y le pusieron por nombre Jesús y fue acostado en un pesebre. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que Dios había dicho por boca del profeta Isaías: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Pero Jesús no murió por de malas. Jesús no murió porque lo mataron. La muerte del Señor Jesús es enfrentar a la muerte en su terreno, al diablo en su reino, en su imperio. Y por eso dice en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 10. Vamos a mirar rápidamente porque ya vamos a terminar. Perdónenme que ya le he dicho 3 veces que ya voy a terminar, pero ya, que uno se emociona. Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuyas cosas son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de ¿qué? De la salvación de ¿quiénes? Ajá, sigo. Porque el que santifica y los que santifica, los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos. El 12. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién era ese? Esto es a saber, al diablo. Y librar a quienes. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y lo leemos en Apocalipsis 1 del 8 en adelante, que dice: yo soy el que vivo y estuve muerto y tengo en mis manos las llaves del Hades y del infierno. Hermano querido, para no alargarle más el asunto, ¿sabe qué fue lo que hizo mi Señor Jesús? Una vez habían 2 amigos de la infancia. Y crecieron y cada uno eligió su camino. Uno de ellos se especializó, estudió y se volvió un juez ilustre de la República. El amigo de infancia se volvió un delincuente. Pero el delincuente dijo: no, cuando yo cometo una fechoría, mi amigo me palanquea y me ayuda. Pero el amigo era un hombre recto. Entonces, llegado el día en que al maloso le cayó la ley y lo pusieron a la sombra, estuvieran allá. Entonces, cuando llegó el juicio, le tocó atender el caso al amigo de infancia. Y el amigo, apoyado en los estatutos y en la ley, dio su veredicto, y el veredicto era culpable. Y le dio la condena. Y esa condena se la remitió a un alto monto, una alta cuantía en dinero, que su amigo nunca podía pagar. Y aquel que era culpable comenzó a llorar y decir: me traicionaste, me decepcionaste, tenía mi esperanza puesta en ti. Y su amigo, ¿sabe qué hizo? Se bajó de allá del, ¿cómo se llama el lugar? El tribunal, donde se sienta el juez.
el estrado, se bajó del estrado, se despojó de su toga, de su vestimenta, de su investidura, fue hasta donde estaba el acusado, sacó su chequera o un cheque, puso la suma de toda la deuda que él le había impuesto a su amigo, le pagó la deuda y le dijo: estás libre. Eso mismo hizo Jesucristo. Él, por ser justo, nos condenó, porque la ley decía que éramos culpables y la ley decía que teníamos que morir, y Él dijo: muere. Pero hubiéramos muerto eternamente perdidos, y Él dijo: no, yo voy y pongo mi lugar, me pongo por ti, para que tu deuda sí se paga, pero solo que no la vas a pagar tú. Yo te condeno, pero yo te libro. Amén. Para que con su muerte nosotros seamos libres de toda condenación. Vamos a terminar en Romanos 8, para que usted vea lo que sabe ser libre. Romanos 8:1. En la NTV. Por lo tanto, ya no hay condenación. Ya no hay, o sea que sí la hubo. ¿Cuándo la hubo? La hubo para mi Cristo el Señor. Un inocente fue condenado. Pilato dijo: ese es inocente. El centurión romano decía: ese hombre es justo. Alguien fue condenado. Y acá dice: por lo tanto, ya no hay condenación para quienes, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Sigo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos. Allá Reina Valera dice: porque lo que era imposible para la ley. Acá dice: la ley de Moisés salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores, los que tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que el pecado tenía sobre nosotros. Aleluya, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Colóquese de pie, por favor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando usted y yo estábamos condenados y perdidos, sin esperanza y sin Dios, la muerte de mi Cristo en la cruz del Calvario hizo posible lo imposible. Y usted y yo que estábamos muertos allá, Él llegó y nos inyectó vida. Estábamos cautivos, nos dio libertad. Éramos culpables, nos declaró inocentes. Estábamos en tinieblas, nos pasó a la luz admirable. Estábamos, aleluya, muertos y nos dio vida y vida eterna. Pero todo eso aconteció en la muerte de mi Señor en la cruz. Él murió y resucitó y está aquí entre nosotros esta mañana. Y sabe que en la cruz Él se dejó clavar las manos. Sus manos estaban abiertas. Oh, bendita cruz, que tiene un madero vertical. Un madero vertical con un extremo superior que apunta a los cielos. Porque en la cruz también se reveló los cielos que fueron manchadas con la rebelión de Satanás. Y dice Hebreos 9:10 que con una sangre, no de animales, sino con su propia sangre, y con un solo sacrificio hizo limpios todas las cosas, las que están en los cielos. Pero el otro extremo de ese madero vertical apunta a la tierra. Acá en la tierra se dio ese suceso. Y cuando esa sangre cayó sobre la tierra tembló, las piedras se rompieron y los sepulcros se abrieron.
Pero ese madero tenía otro horizontal, con un extremo a la izquierda y otro extremo a la derecha. En la izquierda, y aclaro, no estoy hablando de ideología política, estoy hablando teología, Biblia. Pero en teología a la izquierda siempre Dios dijo: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. A los de la derecha dijo: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Si esa cruz, el extremo vertical hacia arriba nos habla del cielo, el otro nos habla de la tierra, entonces uno nos habla del pasado de vergüenza, de pecado, de culpa y de maldad. El otro nos habla de una esperanza futura, de una vida que está apenas por comenzar. Y dice Pablo en el capítulo 4 a los hermanos de Éfeso, dice: por esta causa doblo mi rodilla delante del Padre, para que os dé espíritu de sabiduría y de conocimiento, para que comprobéis con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la profundidad y la longitud, y que conozcáis el amor de Dios que excede todo conocimiento, porque la más grande muestra de amor de Dios fue la cruz del Calvario, porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un amigo esta mañana, una amiga, que quiera mirar al Calvario, que quiera aceptar que en su lugar murió el inocente. Pero ese que murió no tiene rencor, no te guarda rencor. Él te ofrece su amor y su perdón para que esta mañana vengas y lo recibas. Es día de salvación. Usted, mi hermano, mi hermana, si ya no siente nada por el Señor Jesús, contémplelo, contémplelo. Y yo no puedo evitar, son se conmueva al pensar en lo que por mí pasó en la cruz del Calvario. No puedo negar a que mis ojos dejen salir las lágrimas, porque nadie me había amado como Jesús me amó. Nadie me ama como Jesús lo hace. Nadie me había perdonado ni sostenido como lo hace Jesús. ¿Alguien aquí esta mañana quiere venir a los brazos de mi Señor? En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre, siempre, siempre a Jesús en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Gloria, gloria. Oh, aleluya. De
desprecia mi Cristo Jesús. Para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en su triunfo mi gloria será. Algún día, hermano, algún día, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a mi Cristo Jesús. Sus desprecios con él llevaré, y algún día no muy lejos, y algún día feliz. Espero verte ahí. Con los Tú no puedes faltar, tú no puedes faltar, porque ese día te cambiará la cruz por tu corona. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, al de la cruz, en su triunfo el que tiene las manos perforadas, el del costado tratado, ese es mi Jesús. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te acompañe. Mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús. en su triunfo mi gloria. Oh, bendito sea, bendito. Bendito sea mi Señor. En vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ese día la cruz se cambiará por corona. Hermano, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, te acompañe siempre. Recuerda que te amo, te llevo en mi corazón, deseo para ti lo mejor. Saluda a su hermano, que Dios le bendiga y le guarde.